Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en torno al estudio de la composición o la música o las artes, pero finalmente al estudio con perspectiva de género. Este conversatorio está en el marco del proyecto que tiene como nombre Estudio de Composición para Orquesta y Multimedia con Perspectiva de Género, financiado por el programa de Becas Chile Crea en las becas de especialización y perfeccionamiento online. Tenemos en el conversatorio de hoy dos invitadas. La primera de ellas es nuestra invitada internacional, proveniente de Argentina, Marcela Laura Perrone, quien se formó en composición musical en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es además magíster en música y doctoranda en el programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estudia el latinoamericanismo dentro de la música de concierto docta y también dentro de la música popular. Ha recibido la beca CAPES en Brasil y la beca de investigación científica de FONSI. Es actualmente docente en el Conservatorio Juan José Castro, en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Es además miembro de la Red de Compositoras Latinoamericana, REDCLA. Hola Marcela, te saludo, bienvenida al conversatorio, muchas gracias por acceder a esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Fer, hola Vale. Es un honor para mí y una alegría muy grande también estar conversando con ustedes hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos también con Valeria Valle, compositora chilena, magíster en composición de la Universidad de Chile, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Alberto Hurtado, y gestora cultural en diversos espacios y organizaciones como la Orquesta de Mujeres de Chile, el colectivo Resonancia Femenina, entre otros. Además, es miembro votante de la Academia de Grabación Latin Grammy y también es miembro de la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Fernanda, hola Marcela, mi querida Marcela, ¿cómo están? Aquí súper contenta de poder participar en este importante conversatorio. Bueno, primero que todo, ustedes dos se conocen, Por de alguna Zoom, la forma. verdad que nos Forma, por conocemos cierto. por Zoom. Perfecto. Todavía personalmente no se ha dado aún la ocasión, Estamos pero pendientes un sí, Malbec las dos. creo que sí. Una cocina, porque además de componer lindo, Valeria parece que cocina lindo, así que ya estuvimos haciendo planes para cuando pase la pandemia. Vamos Sí. a tratar entonces de generar este espacio para que se encuentren. Cuéntenme, ¿cómo se conocieron? A través del espacio de Redcla, ¿no? Sí, bueno, Sí. eso partió el año pasado, en 2020, porque Tania Rubio, en un momento, me imagino como tantos momentos que vivimos con la pandemia más dura, hace un llamado así como a congregar a las compositoras latinoamericanas. Ese llamado convocó a muchas personas de distintos países y bueno, ahí llegamos también, Marcela, llegué yo, y en las primeras reuniones fue como ese primer vaciado que uno hace como de las experiencias que ocurren en cada país, que finalmente te vas dando cuenta que son muy parecidas, muy iguales en Latinoamérica, y también sobre darnos cuenta de que no éramos pocas las que habíamos decidido ser compositoras, que eso también fue un hecho súper importante, porque como que cada una decía, hoy yo pensé que era la única, o éramos dos o tres, y de repente nos empezamos a dar cuenta que no éramos pocas, y eso fue un hecho también muy radicalmente importante. Luego de eso hicimos un seminario súper importante que está en el canal de YouTube de la Red Cla, con distintas temáticas también con perspectiva de género, con enseñanza de la composición, con métodos de composición, análisis. Y bueno, este año ese ímpetu de seguir juntándonos, porque ya a pesar de que no nos hemos conocido físicamente, está ese vínculo de amistad y ya con las que más nos juntamos cotidianamente en las reuniones, los domingos que nos juntamos generalmente, ahí con Marcela ya se ha desbordado una amistad y ya es como falta solamente
que el bicho se ponga buena persona, como dicen, para acercarnos y poder dialogar, porque ya son muchas las jornadas de Zoom que llevamos en el cuerpo Sí, conversando. tenemos muchas conversas por Zoom, mucho proyecto también en común, redactado, o sea, también eso es lindo, ¿no? Luego de esa primera etapa catártica donde nos contábamos las situaciones terribles que de dos por tres también nos toca vivir, por suerte cada vez menos, pero también con proyectos de hacer conciertos, de hacer otras jornadas durante el 2022. O sea que bueno, que ya empieza a tomar otro color, ¿no? Cuando también la gente tiene ganas de hacer cosas juntas. Así que bueno, sí, muy contenta, también me uno a Vale en cuanto a esa primer sorpresa de decir, éramos un montón, éramos un montón, ahora en el grupo cerrado de Facebook somos más de 500 que estamos hablando, que estamos compartiendo cosas, por momentos hay como un perfil o cierta tendencia a que sea más de propaganda o de difusión, lo cual no está para nada mal, pero siempre también hay como un motorcito de preservar un espacio de reflexión acerca de lo que es componer, de lo que es la enseñanza del aprendizaje, de lo que es hacer todo esto en un contexto latinoamericano, donde además en general las circunstancias económicas son adversas. Bueno, todo eso se entrecruza, el tema de las violencias que todavía continúan, quizá de manera más sutil, ¿no? En las instituciones, en los festivales, en algunas situaciones todavía necesitamos mucha revisión y también estar también atentas para no permitirlos, ¿no? Saber reconocerlas y no resignarnos a que sigan pasando algunas de estas violencias. Entonces, bueno, todo esto lo hemos ido charlando, hemos aprendido también un montón juntas, compartido legislación, protocolos de violencia en instituciones, cómo actuar ante situaciones de violencia institucional, de violencia simbólica, incluso de violencia física. O sea que todo eso nos ha nutrido, ¿no? De un montón nos ha dado herramientas para poder seguir trabajando, haciendo música, pero también pudiendo tener una contención, ¿no? Una red de pares. Súper, súper, muchas gracias. Bonito eso que se dio también con la pandemia, ¿no? Como distintas articulaciones, como hacer el mundo más pequeño a través de estas plataformas también, así que muy positivo, algo positivo de todo esto hemos podido tener. Eh, Quería plantearles como un primer tema, digamos, saber qué opinan ustedes de la enseñanza de la música o del arte en general con perspectiva de género. ¿Cómo entienden que se empezó a dar este fenómeno? Y si lo ven como algo que es más bien reciente o que ya lleva un tiempo instalado en la enseñanza. No sé quién quiere comenzar por ahí. Marcelita, parte tú. Bueno, quizá a veces pensamos en enseñanza artística o en música, pero hay algunos fenómenos que son más generales, como procesos sociales. Este, Siempre decimos, bueno, lo personal es político y a veces pienso en la historia de las mujeres más grandes que conozco, en la familia, en el grupo así más cercano, y cómo fue todo un proceso de muchas décadas por el cual se han ganado el lugar para poder, por ejemplo, acceder a diferentes niveles de la educación formal. Esto que hoy nos parece tan obvio y tan como un derecho natural, se logró después de mucho tiempo y de mucha lucha, así como se logró el sufragio, también se logró el acceso de las mujeres y disidencias a la universidad, a los diferentes círculos laborales, ¿no? Entonces, cuando me pongo a pensar bueno, por ejemplo, mi madre, mi viejita, ha tenido que negociar con su papá porque ella quería estudiar, pero él quería que no, que fuera una ama de casa y la mandó a estudiar corte y confección. Y bueno, y entonces, ¿cómo tuvo que negociar y hacer las dos cosas para poder finalmente
estudiar lo que ella quería. Estamos hablando de por ahí 1960, 70. No hace tanto tiempo. Algunas cosas entonces son bien recientes, por ahí ya con mi generación, y ni hablar ahora con las chicas que ahora tienen 20 años, algunas cosas parecen que estuvieron siempre, pero no, basta hacer un poco de retrospectiva histórica. Y las compositoras y las directoras y las mujeres dedicadas profesionalmente a la música siempre existimos, pero en general como una especie de anomalía del sistema, como una especie de fenómeno marginal, eh, pocas veces valorado y documentado y muchísimo menos estudiado. ¿No? Y por eso también cuando nos toca clases de análisis o de historia de la música o esas materias así más generales, siempre se pone el foco en la producción europea y masculina. Rara vez se llega a algo latinoamericano, y si queda tiempo, y tal vez de casualidad nos enteremos que hay compositoras latinoamericanas o de nuestros países, pero no es algo que suela estar presente ni en los planes de estudio, ni en las programaciones de las orquestas, ni hablar de los programas de difusión, ¿no? Es un fenómeno que ahora sí veo que se da cada vez más, me parece algo saludable, y en algunos casos me da mucha esperanza de que se estén cambiando las cosas. En otros casos me da sospecha de si no es una jugada medio de marketing, de bueno, viene el día, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, algo hay que poner ahí, ¿no? Una florcita, una cosita, pero bueno, pero estamos pensando en incluir a las mujeres en la música durante todo el año o solamente para ciertas ocasiones, ¿no? Bueno, en fin, tal vez sea una manera de empezar, ¿no? Acordándonos para ciertas ocasiones, pero tal vez la insistencia haga pensar de que es un fenómeno que quedó para quedarse. Claro. Sí, qué importante también lo que mencionas respecto de hacer memoria, sobre todo quizás las generaciones más jóvenes que ven como estos temas tan instalados quizás o tan obvios y claro, si revisamos un poco la historia vemos que en realidad no hace muchos años el panorama era tan distinto y qué Muy. importante mantenernos conscientes de esa historia también, porque en el momento en que no somos conscientes y no hacemos memoria, esas cosas como que a veces se pueden perder sin darnos cuenta, ¿no? Vale, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, yo creo que hay que agradecer a todas las mujeres que han estado luchando siempre en años y décadas y siglos anteriores por visibilizar las circunstancias que las rodean en las distintas áreas de la vida de la mujer. Creo que el hecho de que con esta nueva ola feminista como que se hayan avanzado, porque yo creo que cada ola ha traído como sus avances. Por lo menos en Chile, ponte tú, cuando gracias a Elena Cafarena se logra el voto femenino, eh, se instaura una nueva como posición de la mujer en la política. eh, Antes se había logrado que entrara a la universidad a estudiar. Entonces yo creo que cada lucha ha ido dando como sus frutos. Yo creo que la lucha de ahora permitió erradicar de alguna manera o denunciar, porque no es que esté erradicado completamente, pero sí denunciar y evidenciar la violencia académica. Por lo menos acá en Chile fue eso, o sea, como denunciar la violencia académica de distintas formas, o sea, el maltrato, ya sea porque la mujer no componía, tratos que no correspondían a la gente que estudia instrumentos, a la gente que estudia pedagogía en música, comentarios peyorativos, directamente actitudes de acoso, de abuso. Eh, y eso, porque eran situaciones que estaban muy normalizadas y siempre con esta cosa muy seria, muy académica, pero eso era una broma, toda esta cosa como que se reduce, este daño, siempre se reduce a la palabra broma. Y ahí como que uno se tuviera que andar aceptando ese tipo de broma. Y no tengo por qué aceptar ese tipo de broma. Eso no es una broma, eso es un insulto y eso hay que decirlo como tal. Y también luchar contra otro estigma
que la mujer que empieza a denunciar o tener un rol más, digamos, preponderante, siempre se le va a atacar de que es conflictiva, de que es complicada, y de que en realidad con eso no se puede dialogar, y siempre está esta palabra como estos diálogos como inertes, que tienen que estar como en un terreno así como donde las emociones no existen. Y siento que esas luchas han sido las más intensas, las más graves que se ha podido desarrollar, y siento que gracias a una fuerza también juvenil, ya, como de las nuevas generaciones, en donde sus diálogos, y gracias también, y hay que agradecer en ese sentido a la globalización de las telecomunicaciones y de los medios de redes sociales, porque si bien igual hay casos y casos, pero hay una generación que se asoma con las cosas más resueltas. Es más resuelto hablar del tema de género, es más resuelto que los amigos sean lesbianas, homosexuales, o que estén pasando por procesos de ser trans, ¿me entiendes tú? Y eso yo creo que ha permitido mucho mejor abordar estas temáticas dentro de los establecimientos educacionales, pero dentro de las universidades ha costado bastante. Creo que se han hecho buenas iniciativas, las universidades eh, se han, digamos, atrevido a sacarse esa institucionalidad tan estricta que muchas veces las abraza el conservadurismo, ya como de un status quo que en realidad no es real. Por lo tanto, se han abierto a tener comités de género, se han abierto a tener oficinas para denuncia sobre acoso y abuso, y sobre todo para reivindicar el rol de la mujer en distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, acá en Chile se da que por primera vez en el año 2019 las mujeres ejercen la docencia de composición. Y eso es porque fue una pelea intensa. 2019, estamos hablando que eh, estamos en el siglo XXI y se da como un hecho como histórico. Y a mí es como vergonzoso decir, no puede ser que un país en el siglo XXI recién se sienta orgulloso de decir que le permitió a la mujer hacer docencia, como que más encima es como bajo ese eslogan. Entonces, creo que falta mucho todavía, pero sí se ha avanzado harto, y también agradezco a los colegas varones, a los colegas que son apañadores, que están ahí, que lo han creído en serio, y no como eslogan, ¿me entendiste? No como para aparentar para el 8, para decir que son inclusivos y que no los molesten, ¿me entiendes tú? Sino que de verdad hay una preocupación de sentirse parte. Somos parte de una comunidad que es la música, que es la sociedad, y creo que eso es súper importante también de rescatar. Súper, gracias. Sí, importante también eso, que también la Marce lo mencionaba un poco, como cómo hacemos de esto como un espacio también que haga sentido para todas las personas, digamos, para los hombres, las mujeres, cualquier disidencia también. Y no solo como un espacio donde, no sé, hay un nuevo nicho de fondos, por ejemplo, pues la posibilidad Claro, de figurar, la posibilidad de acceder a recursos a través de la inclusión de las mujeres, digamos, ¿no? Eh, Quisiera pasar a un segundo tema un poco más como aterrizado, ya como a la enseñanza. ¿Cómo ven ustedes que se aborda o cómo se podría abordar también la práctica de la enseñanza con perspectiva de género? Es algo que ven, por ejemplo, que va como por un riel donde es algo que depende del docente o de la docente, si es que lo incorpora, o es algo que en algunos lados ustedes lo han visto como ya instalado, como parte de los programas de estudio, o todavía está ahí como un poco que aparece por voluntad, digamos, de quien ejerce la claro, docencia. claro. ¿Cómo lo ven? Como por, como por iniciativa propia. Claro, Bueno, quizá lo que les puedo contar es más del caso argentino, que por estar viviendo de vuelta acá en Buenos Aires desde el 2010, pude ver algunos cambios bastante importantes, pero ya desde el 2006, con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es una ley
que está vigente, pero algunos la aplican de una manera más enfática, otros de compromiso, otros directamente no la observan, pero es una ley muy interesante para todos los niveles educativos, para todas las modalidades, o sea que también abarca la enseñanza artística, también la formación profesional en música, y habla, digamos, justamente de algo integral, no es cuando la gente ve la palabra sexual en el título, algunas personas se sienten incómodas o le da escozor, pero tiene que ver justamente con procurar la igualdad del trato y de oportunidades para todas las personas y para el reconocimiento de su identidad y su diversidad, digamos, ¿no? Eso abarca mundos enormes, porque si pensamos que ahí está lo afectivo y dentro de lo afectivo está lo expresivo, bueno, es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y digo nosotros a propósito porque una de las cosas que se aborda y que todavía sigue siendo motivo de polémica, lo podrán leer ustedes en las redes sociales, es el lenguaje inclusivo o más que inclusivo es un lenguaje no binario, porque pretende reconocer que hay personas que no se reconocen en ninguno de los dos géneros que estaban hasta el momento, digamos, en circulación. Entonces, a mí, digamos, la ESI me agarra a más de grande, a mí me hubiera encantado ir a la escuela, ir a la universidad con una ESI vigente, pero me agarra ya de mediana edad, de adulta, y incluso teniendo que participar como docente de jornadas de ESI, y me parece súper interesante el planteo de tener información para justamente no estar en situaciones de violencia o de abuso o de acoso o de incluso de ninguneo, hablando de esto de lo que decía recién Vale, ¿no? Que muchas veces a las mujeres en algunos ámbitos nos cuesta mucho estar y por ahí llega una, dos, tres, y esas personas tienen un trabajo enorme para desenvolverse en un ámbito laboral o académico, y justamente la ESI lo que viene a poner un poco es como un cierto orden en las relaciones, sobre todo lo que tiene que ver con relaciones jerárquicas para que no se conviertan en abuso de poder. Entonces, bueno, en el ámbito de la docencia eso es un asunto muy delicado, ¿no? Porque justamente estamos hablando en general de relaciones asimétricas, pero donde tiene que prevalecer el respeto, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los géneros, pienso que ahí hay un cruce bien interesante. Hay algunas personas acá en Argentina que lo están trabajando también, que el tocar o el desarmar la cosa binaria de los géneros a nivel sexual también nos permite deconstruir de alguna manera los géneros o ciertos compartimentos estancos que también se dan en los géneros musicales, en los estilos, en lo que serían las orientaciones estéticas, que muchas veces se dan como cosas cerradas a copiar para ser aceptado o aceptada, pero finalmente después termina siendo algo que te encorseta y que no te permite del todo expresarte. Entonces, bueno, la ESI aplicada a la enseñanza artística y a la enseñanza artística en música me parece una perspectiva muy interesante. Veo muchas veces en las redes sociales o en algunas reuniones o conversaciones informales que hay gente que se expresa en contra, pero sin argumentos, porque realmente cuando empezás a leer es muy difícil estar en contra de algo que en realidad lo que se propone es el conocimiento y el respeto, ¿no? A las diferencias. Pero bueno, yo creo que un cambio que ha venido para quedarse en las nuevas generaciones se da de una manera más natural, hablar, esta tolerancia, y por eso, a pesar de que hay reacciones medio virulentas en contra, cuando las personas se sientan a leer y ver de qué va la cosa, dicen, pero esto, ¿por qué estamos en contra si lo que se propone es reconocimiento de derechos, reconocimiento a las diferencias? Nadie sale perdiendo en ese reconocimiento. Entonces, bueno, me parece algo interesante para tener en cuenta y si se puede sostener en el tiempo, ¿no? A nivel institucional, a nivel regional. Súper. Gracias. Estoy muy encantada, la verdad, de tener una invitada argentina, porque también escuchándote me hace pensar como
en que en Chile estamos unos pasos más atrás con lo que tú nos cuentas. Con No lo que lo nos sé, cuentas de no Lesi, lo sí. sé. No, A veces, no viste, vamos a es entrar en como, detalle todavía. Pero sí, lo que nos cuentas de Lesi y también, no sé, cosas que para algunas personas pueden ser detalle, pero si uno piensa más allá, puede ver que no es tan detalle como la utilización del lenguaje no binario, hablar del nosotres, como algo tan natural también. Acá en Chile nos cuesta, por ahí algunos a veces lo ocupamos en algunas situaciones con un poco de timidez, como viendo por aquí, y me ha pasado en otros espacios que he habitado también a través de Zoom, pero en espacios que también están vinculados al arte, de la ciberpoesía u otros espacios con gente de Argentina también, donde es muy grato como escuchar lo que está tan naturalizado. ¿Ya? más o Acá, menos. No sé si está tan pero naturalizado, al menos está en medio Ignacio, fuego, digamos, claro, siempre hay hay una situación candente ahí, pero bueno, estamos ahí. me tocó participar en un curso que duró casi un mes y al menos en ese espacio era como todo el mundo lo utilizaba, todos lo utilizaban y como tan natural. Para mí todavía es como que tengo que pensarlo, ¿no? Y No, acá bueno, como que cuesta, claro. cuesta como naturalizarlo, incluso como que algunos como que apelan a la Real Academia, digamos, que eso no existe, pero entender que Bueno, también es un acto de manifestación, ¿no? Como de, de que a través del lenguaje creamos también realidades y creamos conciencia, ¿no? Así que no, encantada de que lo hayas traído también acá. te digo sinceramente, yo ya pasé los 40 hace rato y no es algo tan natural y tan, es algo que a fuerza de práctica y de convencimiento y también de observar que algunas personas se sienten mejor en el trato, incluidas realmente. Eso también me ha motivado al cambio. Y también en algunas instancias académicas, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, mi facultad, lo ha reconocido como parte de las normas para redactar trabajos académicos, tesis. Entonces, ahí no será la Real Academia, porque tampoco igualmente estamos dependiendo ni de ninguna academia y mucho menos de la realeza española, digamos, ¿no? Creo que Claro, hablar de eso 200 años después es un poco extraño, por no decir ridículo. Pero más allá de eso, sí hay algo poderoso en el lenguaje, el hecho de que el lenguaje se va transformando y da cuenta de otras transformaciones y a la vez genera o permite que se generen nuevas transformaciones, es algo bien interesante, ¿no? No sé qué opina sí. Vale. Bueno, yo siempre he pensado que, o sea, me gustaría hacer como una línea como histórica del conservadurismo y cómo ha tenido que observar desde su silla el avance del no conservadurismo. Es como, es como impresionante porque finalmente el lenguaje sí ha avanzado, se ha modificado, nuestras costumbres, lo que hacemos actualmente es una sumatoria de conciencias, de toma de conciencia, de consideraciones, de valoraciones, en pro de una imagen de un más allá que no sabemos. ¿Me entiendes tú? Es como, me sorprende mucho eso, como el tener que aferrarse. Creo que hay otras cosas que tienen que estar muy, muy normadas, ¿me entiendes tú? La violencia de género, la delincuencia, el narcotráfico, ¿me entendés tú? Pero el lenguaje no, po. O sea, el lenguaje es un espacio vivo, constante. Entonces, en ese sentido, como que ahí, no sé si quiera las reglas justamente en el lenguaje, ¿me entiendes tú? Entonces, creo que el lenguaje tiene que hacerse cargo de sus realidades y no estar supeditado a un status quo, vuelvo con ese concepto, porque es como una cosa de, no sé por qué, pero tiene que ser así. Esas como explicaciones que no tienen como Claro. argumentación me sorprenden todavía. Pero bueno, respecto a la enseñanza, yo creo que la gran pega acá, el gran trabajo lo han hecho las investigadoras, las musicólogas, las compositoras y quienes nos dedicamos a la docencia. Porque buscamos, porque es como una persona, el otro día había un reportaje, una persona que
fue vendido, quitado de su madre, está en Dinamarca y viene a Chile a buscar sus orígenes porque se dio cuenta que era chileno, que en algún momento fue sacado de los brazos de su madre en los periodos de dictadura. Y yo siento un poco que esa realidad nos pasa a todas las mujeres cuando nos sentimos. Bueno, ahora hay más información gracias a estas investigaciones, pero hemos sido las mujeres las que no hemos puesto en conocimiento hacia el resto del mundo. Es porque una musicóloga se dedicó a investigar, hizo un artículo, hay otra que de repente dijo, oye, esto no es así, oye, encontré esto, y empezó a florecer la información. Las que somos compositoras, yo empecé a buscar referentes, compositores, empecé a darme cuenta que existía, las empecé a analizar, empecé a buscar su trabajo y empecé a darme cuenta que sí había una visión distinta de la mujer en la composición, que había una visión distinta, no una forma de componer como mujer, ¿me entiendes tú? Sino que una mirada creativa distinta. Porque siempre me molesta esa pregunta, es que esto lo compuso una mujer o un hombre. Es como, no sé, el do, no sé qué género tiene, ¿me entendís tú? Me da lo mismo. Claro. Punto, ¿me entendís? Completamente ridículo, claro. Claro, es como que tratan de cosificarlo, así como, esta es una obra de mujer o de hombre, da lo mismo, son sonidos, ¿está? Como que eso no tiene clasificación de género, pero sí la manera de pensar el arte creo que es interesante, la mirada, porque hay una mirada que es de la resistencia, y yo creo que esa mirada de la resistencia es súper potente en el arte, porque es irruptiva, como ya no tienes que estar dentro de, hay una libertad de acción muy grande que se da en el arte de las mujeres, de poder conciliar mayores herramientas y elementos para poder crear. Entonces, a mí me pasa que yo siento que se incorpore en la bibliografía, digamos, en las búsquedas, en la audiencia, ¿me entendés tú? De escuchar partitura, escuchar música, tiene que ver porque hay mujeres que han estado detrás propiciando ese trabajo. Yo, por ejemplo, lo hago. Creo que hay que poner en la balanza, o sea, si estamos escuchando a Maderna, podemos escuchar a Gubaidulina, ¿me entiendes tú? Hablemos de orquesta, hablemos de miradas de la orquesta, hablemos, no sé, pues como uno puede decir a Amadeo Roldán, también tú puedes decir, oye, también podemos estudiar a Félix Cárdenas y también a Graciela Parasquevaide, estudiemos los sonidos de los aberófonos, los ritmos latinoamericanos, o sea, hay una cantidad de búsqueda impresionante que uno puede empezar a alimentar, digamos, todas estas búsquedas. Pero sí creo que el trabajo lo han hecho y sí me molesta muchas veces, y lo quiero volver a reiterar, que lo dije en el Festival Visiones Sonora, en un diálogo que hicimos con la querida Ana María Romano, que le mando un besito a la Anita María, y es precisamente que después que tú haces todos estos estudios y empiezas a hacer tus análisis, tienes todo, vienen amorosamente tus colegas a decirte, oye, bueno, si tú quieres que se enseñe esto de la perspectiva de género, entrega todo eso que tú has investigado para que lo podamos enseñar. Y tú así como, hello, de ese trabajo de hurgar, de investigar, de buscar usted mismo. Si usted me puede preguntar a mí, pero investigue. Dese usted el trabajo, ¿me entiendes tú? Yo este trabajo me lo di porque yo quiero buscar mis raíces, quiero buscar mis referentes. Entonces también démonos el trabajo. Así como yo también me he dado el trabajo de estudiar a muchos compositores. Entonces siento que también hay una comodidad, porque si tienes que agregar la bibliografía cuando uno trabaja en la universidad, se supone que tú manejas ese contenido, manejas esa bibliografía. Entonces, si tú empiezas a colocar nueva bibliografía y no sabes de esa bibliografía porque no la estudiaste, no la leíste, no la escuchaste, es muy poco lo que tú puedes aportar en el curso. Y yo siento que eso es una pega que cada persona que hace de la docencia, que ejerce docencia, la tiene que hacer. Y después que ambas personas encuentren estos referentes, dialoguemos, compartamos, no pásame tu trabajo. ¿Ya? Quizá Entonces, eso que estás, perdón, para mí. eso que estás diciendo habla también un poco de la necesidad que sentimos algunas y algunos, creo que también algunos, de la actualización permanente. No es porque te hayan dado un premio o porque sacaste un título o lo que sea, que listo, ya está, ya
no tengo más nada para revisar. Constantemente estamos revisando esos paradigmas, ¿no? De la composición, de la enseñanza, de ese canon europeísta que recibimos y si te interesa saber qué es de la vida de las compositoras de tu país o de la región, seguramente vas a encontrar mucho más y te vas a dar cuenta de que eso conecta con otros temas, no es solamente, bueno, ahora incluyo en mi programa las compositoras. Fantástico, pero seguramente vas a, más tarde o más temprano, vas a meterte con cuestiones de coloniales, por ejemplo. Es inevitable, por esto que decía Vale de lo de la resistencia, porque todo el tiempo es la, la lucha por existir, por sobrevivir, por desarrollar un arte, porque en fin, digamos, en los diferentes momentos históricos eso tuvo diferentes implicancias y circunstancias, y eso también lo estudiamos, no es solamente agarrar una partitura o una cinta recuperada o lo que sea, es tratar de entenderlo en un contexto y para eso no basta solamente tener el material. Ah, listo, tengo acá la partitura de fulanita o la cinta. Bueno, es reconstruir todo su medio, los discursos de la época, su historia de vida, con quién interactuaba, quién escuchaba sus obras, cómo fueron reseñadas en el momento del estreno. Es un trabajo musicológico, lógico, y es un trabajo. Como tal sería interesante, como dice Vale, que se plantee una instancia más dialógica, ¿no? Entre las personas que estamos interesadas en estos temas, no tanto en querer apropiarse del material de los investigadores o investigadoras, sino directamente a charlar más desde el llano y de intercambiar. ¿Qué es lo que hacemos nosotras finalmente cuando nos reunimos en la Redcla y vemos qué podemos hacer y a ver, y vos tenés, yo podría hacer un taller así, y vos tenés esto y tal, desde una situación más de trueque, de intercambio mutuo, digamos, ¿no? Sin tanta formalidad académica, tal vez. Claro. Yo quisiera brevemente destacar Sí. a un compositor y pianista que es feliz, o sea, es Philippe Fenelon, que él hizo el documental de Elena Alexander, él era su amigo y, y creo que instancias como esas también son importantes de relevar porque es el único material que hay de la compositora Elena Alexander, digamos, a manera de documental y creo que también esas acciones son importantes de destacar, como las de Philip, porque de verdad, si no hubiese sido porque él quiso grabar a su amiga, no tendríamos ese material hoy en día para poder conocer qué es lo que pensaba Lene Alexander. Así que también es importante relevar los trabajos de los colegas cuando de verdad se han hecho de corazón. Ciertamente. Cierto. Bien, estamos aquí entonces en el conversatorio en torno a la enseñanza con perspectiva de género. Entonces hay un hecho que ha sucedido en Chile, Marce, te voy a poner en contexto, que no lo puedo dejar pasar, que espero que sea un hecho aislado. Eh, pero como vemos, la enseñanza con perspectiva de género se ha ido instalando cada vez más a través de seminarios, cursos, programas de estudio también, eh, y como una forma, si se quiere, de hacer los espacios más inclusivos también, ¿no? Y hace un poco tiempo atrás, el presente año, sucede en Chile que dos diputados de la Cámara de Diputados, que no vamos a mencionar, pero que solicitan lo siguiente a las academias, universidades, etcétera, de aquí, universidades principalmente de Chile, de nuestro país. Y voy a citar textual: ellos solicitan que informe a esta Cámara sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudio de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos. Entonces se solicita esta información, cabe ahí inmediatamente como ver esto cuando se
se habla de ideología de género, ¿cierto? Que hay una intención quizás detrás de esta solicitud. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo lo ves tú, Marce, que en Chile suceda algo así? ¿Cuál es la primera lectura que te da como, como lo que te cuento recientemente? Así que los diputados pidan como esto, cuáles son los cursos, quiénes son los que están a cargo, que se Me- mencione como ideología de género. ¿Cómo se entiende una ideología de género? Bueno, ya esa frase me resulta sospechosa de que la persona que lo solicita no está entendiendo nada del tema, ¿no? Pero lo pide porque intuye un potencial peligro. Puede ser. Peligro. También, para hacer honor a la verdad, la primer cosa cuando escucho esto que me contás, eh, pienso en alguien que es tan vago que ni siquiera puede poner en Google y darse cuenta por sí mismo cuáles son los programas, diplomados, especializaciones, maestrías, seminarios de doctorados que existen en su país y en la región con la temática. Porque cualquiera que maneje la red, si quiere, puede pesquisar en 5 minutos un montón de esos datos, pero es alguien o son personas que ni siquiera se dan el trabajo de hacerlo. Digamos, quieren, como decía recién Vale, quiere el trabajo hecho. Claro, es una temática que ya hace varios años que está desarrollándose en la región y porque abarca muchísimas áreas académicas. Lo que me parece curioso, y ciertamente no es una buena señal, es que se quiere individualizar a las personas. Digamos, ¿qué se pretende hacer con eso? ¿Alguna lista? ¿Qué pretende revelar esa información? ¿No? Me parece que remite a tiempos bastante nefastos, en donde las personas eran colocadas en listas arbitrariamente, sin saber a qué se dedicaban, qué hacían, ¿no? Me remite realmente a momentos muy tristes de América Latina, esto que me estás contando, pero por el otro lado no dejo de sonreírme, me parece muy ingenuo, alguien que en la frase ponga ideología de género ya me da la pauta de que no entendió nada y ni siquiera se dio el tiempo para, aunque sea leer de Wikipedia, a ver qué dice de la definición de feminismo. O sea, es alguien que no tiene idea y no tiene tampoco, como que está orgulloso de su ignorancia. Esa es la sensación que me da. Sin embargo, los cambios se suceden y no hay vuelta atrás, guste o no guste, porque tiene que ver con un reconocimiento de un montón de situaciones injustas y de opresión y de falta de derechos, y una vez que se desarma ese nudo, no sabemos qué viene, lo estamos construyendo, pero no hay una vuelta atrás con eso. En el momento en el que las niñas y jóvenes empiezan a darse cuenta de un montón de situaciones y son conscientes de sus derechos, ya está, digamos. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Prohibirlo? ¿Volver a 1950? No hay manera. Claro. No sé. Sí, No gracias, sé Marce. tú, Vale, Me qué interesaba opinas. tener tu mirada como alguien extranjero, digamos, que vive en Argentina, que puede ver esto de afuera, que un poco Pero que distinto no a... te extrañe que esas cosas puedan ocurrir acá también, nada más que No, me claro. parece que hay un consenso de que hay determinadas cosas que no. Claro, lo que Esto pasa, que, me refería por eso no quise presentar como quiénes eran las personas que habían solicitado esto, porque acá en Chile sabemos como cuál es la tendencia de las personas que solicitan esto. Entonces, presentártelo así como algo que es un hecho simplemente, me interesaba cómo lo veías tú, así como sin tener como mm, ese sesgo que podemos quizás tener nosotras, que sabemos quiénes están detrás de este tipo de solicitudes. Vale, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo no sé si sesgo, yo creo que es una certeza, ¿no? Yo no tengo Claro, claro, pero tratando de darle espacio a una claro. duda que no hay que dudar, pero O sea, a mí lo que me sorprende mucho es la necesidad de instaurar la palabra ideología de género. Y eso me sorprende siempre. O sea, siempre como esa cosa de instaurar como un más allá que te norma, te rige. Y la ideología de género, a mí me gustaría ver
dónde se habla de la ideología de género. ¿Cuál es la bibliografía que abarca eso? Porque yo lo que yo entiendo que son movimientos feministas, es un pensamiento feminista, es una visión feminista, es una equidad de género, una búsqueda de la paridad, entonces en donde eso sería una ideología, ¿me entiendes tú? Entonces, bueno, si alguien lo quiere enmarcar así, que lo documente, que lo exponga con las pruebas que corresponden, ¿me entiendes tú? Para poder entrar en un diálogo sobre la palabra. Dicho eso, creo que me sorprende también que no quieran investigar, por ejemplo, quiénes son los que hacen física cuántica, quiénes están haciendo estudios del agua, quiénes están haciendo, por ejemplo, avances en el desarrollo de nuevas tecnologías para que no tengamos que depender tanto del carbono para poder, o del diésel, de los, digamos, de los diésel para poder vivir, ¿me entiendes tú? De los combustibles fósiles. Entonces, como me encantaría que ese fuera el interés, como de cuidado del medio ambiente, de cómo se pueden hacer mejores represas, cómo podemos sacar mejores ingenieros que hagan los puentes que de verdad funcionen, ¿me entiendes tú? Cómo mejorar el sistema legislativo de nuestro país para que la delincuencia de verdad no sea una puerta giratoria. O sea, me sorprende que le interese a ese y sobre todo quienes hacemos la docencia con esa línea. ¿Entiendes tú? Es como, porque yo siento que lo ven como una amenaza a la, por eso te decía de este conservadurismo del más allá. Yo siempre le voy a poner del más allá porque desconozco de dónde viene el tener que mantener un status quo de una visión de mundo que ya no existe, que no es real, porque no es así. Entonces, me sorprende. Creo que pone en riesgo la libertad de cátedra, creo que pone en riesgo la investigación, creo que pone en riesgo la visibilidad que se ha buscado del rol de la mujer en las distintas disciplinas. Creo que absolutamente va en contra de las libertades del ser humano, como ser humano, digno de elegir cómo entender el mundo. Creo que lo importante de la docencia de las universidades precisamente radica en eso, en su palabra que la congrega, que es el universo, enseñar las cosas, mostrar las cosas, darse cuenta, observar, investigar en el método científico, ensayo y error, ¿me entiendes tú? O sea, hay tantas cosas que pasan por la universidad que finalmente que su única preocupación sea eso, a mí me causa bastante desconfianza porque yo por lo menos soy una persona que ejerce la docencia en la universidad con perspectiva de género. Entonces, si me van a terminar diciendo no, si era por saber nomás, a mí me molesta, porque siempre es como que todo lo ablanda y ojalá tengamos un diálogo así, eso como tomando tecitos así con galletitas, ¿me entendés tú? Ya, pero si no era mi intención y todo, pero no, o sea, lamentablemente en estos temas hay que ponerse bastante rigurosa y a mí me da temor así abiertamente me da temor que en algún momento aparezca mi nombre y como identificada como una de las docentes que ha propiciado la búsqueda de la equidad de género y la perspectiva de género de la enseñanza, en este caso universitaria, y eso me parece horroroso. O sea, me encantaría que lo reconocieran, tengo un premio por eso, ¿me entendés tú? Eh, pero lamentablemente parece que Chile vive en una época colonialista que le encanta eso de sentirse dueño de algo y no se da cuenta que ha sido siempre el sometido de alguien. Y eso es como triste. Sí, ahora que te escucho, realmente entiendo el contexto en el que se dan estas declaraciones, estos hechos, y creo que en realidad el miedo no lo el miedo que podés sentir vos o que podría llegar a sentir vos no es el miedo que siente esta gente que pide el informe ante una situación que es anterior, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos. Porque en realidad tiene que ver con eso y que es algo que lleva varias décadas, pero que evidentemente se interpreta en cada momento y en cada lugar de una manera muy diferente, ¿no? Cuando se habla de feminismo no se habla de otra cosa que es el respeto por los derechos humanos y dentro de los humanos las mujeres en igualdad
en equidad con los hombres. No es ni más ni menos que eso, digamos. Si tanto les preocupa eso, tendrían que revisar otras cosas, ¿no? Básicas. Pero bueno, también tengo la impresión de que puede venir ese temor o esa ignorancia, puede venir de una mezcla medio extraña de discursos, como decía Vale, retrógrados, entroncados con un pensamiento religioso también que tiene mucho preconcepto, digamos, prejuicio ante todo lo que ponga en duda algunas instituciones tradicionales o que proponga otro tipo de modelos de interacción social, familiar, etcétera. Entonces, bueno, sin embargo, es inevitable. Lo digo, así como también digo, sería interesante, como también dice Vale, que en lugar de gastar el tiempo y la plata en hacer eso, se investigue cosas como cómo preservar el agua, los suelos, ¿no? Cómo cuidar más de este planeta. A veces ves en las noticias que dicen, bueno, porque el millonario fulanito está investigando a ver cómo podemos ir a Marte o cómo salvarse solo. Y la verdad que sería interesante que antes de ir a colonizar otro planeta, sería bueno de que no termine de romper este planeta, ¿no? Bueno, siento que acá pasa un poco lo mismo. Antes de cargárselas con el feminismo, podríamos empezar a revisar cómo anda el tema de los derechos humanos, ¿no? En nuestros países. Exacto. Bien, chicas, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al cierre de este conversatorio. Yo agradezco sinceramente sus intervenciones, las reflexiones que también nos dejan. Eh, Esperamos, tanto en Chile como en Argentina y en todos los países latinoamericanos, seguir por el camino de avanzar hacia la equidad y hacia los derechos humanos, hacia más derechos también. Y nada, agradecer que hayan participado de este conversatorio. Muchas gracias Valeria, muchas gracias Marcela, quienes nos acompañan. Marcela desde Argentina, Valeria desde Chile. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a quienes estén viendo también este conversatorio. Y espero volver a encontrarme con ustedes. La verdad fue muy rico. Seguramente se nos quedan muchos temas porque podemos estar la vida, ¿cierto? Pasa Tratando, sobre volando todo, eso. me Y imagino, bueno, me imagino qué les pasa. Así que, bueno, y esperamos también el encuentro real, no solo virtual. Ya vamos a tener sí, que viajar a Argentina, Valeria, o traernos a Marcela aquí a Chile también, ¿no? por supuesto, encantadísima. Muchísimas gracias, entonces, nos despedimos, que estén muy bien. Y terminamos aquí entonces el conversatorio de la enseñanza con perspectiva de género. Chao, chao.